Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría enorme tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que anden todos de maravilla, llenos de energía y con ganas de descubrir cosas nuevas, porque hoy, créanme, tenemos un tema que nos va a sacudir un poquito, pero para bien. Vamos a hablar de alguien que ha capturado la atención de muchísimas personas, no solo por su talento y su carisma, sino también por una historia que a primera vista podría parecer complicada, pero que al final nos habla de algo universal, la felicidad. Sí, como lo oyen, vamos a desentrañar ese romper el silencio de Can Yaman y esa felicidad inquebrantable de la que tanto se habla. ¿Están listos para sumergirse en esta historia conmigo? Antes de que se me olviden las ganas, si todavía no forman parte de esta gran familia, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí vamos a darle caña a este asunto. ¿Han escuchado el nombre, verdad? Can Yaman. Un actor turco que ha traspasado fronteras, conquistando corazones en muchos países. Su fama, su éxito, todo parece envidiable. Pero como suele pasar en la vida, detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas para la foto, a veces hay batallas internas, malentendidos, y sí, también momentos de profunda introspección que llevan a una evolución personal. Y es precisamente esa evolución, ese romper el silencio, lo que vamos a analizar hoy. Porque Can Yaman, después de un tiempo de aparente ausencia mediática o quizás de un perfil más bajo, ha decidido hablar. Ha decidido compartir su perspectiva, sus experiencias y sobre todo, cómo ha llegado a esa tan codiciada felicidad inquebrantable. Y cuando digo romper el silencio, no me refiero a cualquier cosa. Se trata de un silencio que, según él mismo ha insinuado, ha sido necesario para reencontrarse consigo mismo. Imaginen la presión de ser una figura pública de su calibre. Cada paso que das, cada palabra que dices, está bajo el microscopio. Puede ser agotador, ¿no creen? Y a veces la mejor manera de lidiar con todo ese ruido exterior es precisamente detenerse, escuchar el propio interior, y desde ahí, construir algo sólido. Can Yaman parece haber elegido ese camino. Ha hablado de la importancia de priorizar su bienestar mental y emocional, de cómo ha tenido que aprender a gestionar la fama, las expectativas e incluso las críticas. Y lo fascinante aquí es cómo conecta todo esto con la felicidad. No estamos hablando de una felicidad superficial, de esa que se basa en aplausos y seguidores. Él ha compartido que su felicidad es inquebrantable. ¿Qué significa eso realmente? Para mí suena a una fortaleza interna, a una paz que no depende de las circunstancias externas. Es como tener un ancla muy profunda que te mantiene firme ante cualquier tormenta. Y cómo ha llegado a ese punto es lo que nos interesa desgranar. Probablemente muchos de ustedes recuerden su gran éxito con series como Erkencicus o Dolunay. Fue una explosión de popularidad y de repente Can Yaman se convirtió en un fenómeno mundial. Viajes, entrevistas, alfombras rojas, contratos millonarios, todo parecía indicar la cumbre del éxito. Pero ¿qué pasa cuando alcanzas la cima y te das cuenta de que quizás te falta algo, o de que el camino para llegar hasta ahí te ha desgastado más de lo que pensabas? Él ha mencionado en algunas ocasiones el impacto que tuvo la intensidad de su fama, las largas jornadas de trabajo y la constante exposición. No es fácil mantener la energía y el equilibrio cuando estás bajo tal escrutinio. Y es aquí donde entra ese romper el silencio. No fue un silencio de rencor ni de abandono, sino un silencio reflexivo. Un periodo para reevaluar, para reconectar con sus orígenes, con sus valores, y para decidir qué era lo verdaderamente importante en su vida. Y lo que ha descubierto, según sus propias palabras, es que la felicidad no está en la validación externa, sino en la autenticidad, en el autocuidado, y en construir una vida que esté alineada con sus principios. Ha hablado de la importancia de la meditación, de la conexión con la naturaleza, de pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Pequeños detalles quizás, pero que conforman los cimientos de una vida plena. Piensen en esto, ¿cuántas veces nos hemos sentido abrumados por las presiones externas? La presión de tener éxito en el trabajo, la presión de cumplir con las expectativas de la familia, la presión de encajar en un ideal de belleza o de vida que nos presenta la sociedad o las redes sociales. Es un peso tremendo. Y a veces, para poder con ese peso, necesitamos hacer una pausa, como él lo hizo. Su testimonio no es solo la historia de un actor famoso. Es un recordatorio para todos nosotros de que la búsqueda de la felicidad es un viaje personal,
a menudo solitario en su esencia, y que requiere valentía para ir en contra de la corriente sí. Es necesario. Romper el silencio puede significar, para cada uno de nosotros, dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está, o dejar de perseguir metas que en realidad no nos llenan. La felicidad inquebrantable que él describe no es la ausencia de problemas, eso es imposible. Es la capacidad de enfrentar esos problemas con una perspectiva diferente, con herramientas internas que te permitan no derrumbarte. Y esas herramientas, como él ha demostrado, se construyen con autoconocimiento, con aceptación, y con un compromiso profundo con uno mismo. Imaginen la valentía que se necesita para poner en pausa una carrera en su apogeo, para tomarse un respiro y enfocarse en el interior. Muchos dirían que es una locura. Pero quizás precisamente de esas locuras nacen las verdades más profundas. Él ha hablado de cómo esta etapa le ha permitido crecer como persona, descubrir nuevas facetas de sí mismo y, lo más importante, encontrar una paz interior que antes, quizás, no había logrado tocar. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante. En un mundo tan acelerado, donde constantemente se nos invita a consumir, a producir, a destacar, ¿cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo invertimos en escucharnos, en entendernos, en nutrir nuestra propia alma? Can Yaman, a través de su experiencia, nos está lanzando un mensaje potente: la inversión más importante que podemos hacer es en nosotros mismos. Su felicidad inquebrantable no es un don, es una construcción. Es el resultado de un trabajo consciente, de decisiones difíciles, y de una voluntad férrea por vivir una vida auténtica. Ha hablado de cómo ha aprendido a gestionar la energía, a decir no cuando es necesario, y a rodearse de personas que le aportan positividad y le permiten ser él mismo. Pequeños pasos, pero con un impacto gigante en su bienestar. Y lo que hace su historia aún más inspiradora es que no la oculta. La comparte. Porque al compartirla, no solo libera una parte de sí mismo, sino que también inspira a otros a emprender su propio camino hacia una felicidad más sólida y duradera. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas, detrás de las figuras públicas, hay seres humanos con sus propias luchas, pero también con la capacidad de superarlas y de encontrar un sentido profundo a la vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la felicidad no es un destino, es un camino. Y en ese camino, a veces hay que tomar desvíos, paradas necesarias para reflexionar y reajustar el rumbo. Segundo, que la validación externa es efímera, pero la paz interior es un tesoro incalculable. Tercero, que invertir en nuestro bienestar mental y emocional no es un lujo, es una necesidad. Y cuarto, que el silencio a veces es la mejor manera de escuchar nuestra propia voz. Can Yaman ha roto ese silencio para compartir su verdad, una verdad que resuena con muchos de nosotros. Nos ha mostrado que la verdadera felicidad no es la ausencia de adversidades, sino la fortaleza para enfrentarlas, la serenidad para aceptarlas, y la sabiduría para aprender de ellas. Esa es la felicidad inquebrantable de la que habla, y es un ejemplo que vale la pena seguir. No se trata de ser un actor famoso, se trata de ser un ser humano auténtico y en paz consigo mismo. Y hasta aquí, mis amigos, nuestro viaje de hoy explorando la historia de Can Yaman y su búsqueda de esa felicidad inquebrantable. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido interesante, inspirador y sobre todo, útil. Que les haya dado alguna chispa para reflexionar sobre su propia vida y su propio camino hacia la felicidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido la historia de Can Yaman? ¿Creen en esa felicidad inquebrantable? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para encontrar la paz interior en su día a día? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber su opinión. Y si les gustó este vídeo, si les aportó algo, por favor, no se olviden de regalarme un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda interesarle. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos creciendo juntos y no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Son ustedes la razón de ser de este canal. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva y les deseo una semana maravillosa, llena de momentos de felicidad genuina y duradera. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.